Hola amigos de YouTube, nuevamente los saluda Irving Calleja. El día de hoy vamos a ver dos funciones, ya entramos en el área de funciones pues estadísticas. Hoy vamos a ver dos funciones muy importantes y que nos van a ayudar muchísimo al momento de estar haciendo análisis de datos. Hablo específicamente de promedio y promedio.si. Entonces aquí vamos a estar trabajando con esta pequeña base de datos que es eh, nombres, escuelas y planteles y edades de los alumnos. Entonces lo que vamos a hacer primero es sacar un promedio de edades, ¿vale? El promedio creo que es una de las funciones más utilizadas y que más sencillas. ¿En qué aspecto? Bueno, pues todos sabemos sacar un promedio y entonces la función promedio tiene la siguiente sintaxis. Acá le puedes poner números separados por comas y te va a sacar el promedio de esos números. Puedes seleccionar celdas saltadas por comas también y te va a sacar el promedio de esas celdas. Y también seleccionar un rango como lo vamos a hacer aquí en el ejercicio. Como podemos ver, le estamos diciendo que seleccione desde la celda toda la columna ahí para que nos saque el promedio de las edades de esta base de datos, ¿no? de esta pequeña tabla en donde encontramos diferentes escuelas y de diferentes planteles. Y entonces me dice que el promedio de edades de esas escuelas es 26.45. Ahora, la parte interesante aquí entra cuando podemos poner una condicional a ese promedio. ¿Qué es una condicional? Pues básicamente es si cumple cierta condición, saca el promedio y si no la cumple, omite el número. Y entonces esto nos ayuda, por ejemplo, cuando queremos saber el promedio de edades por plantel. En este ejercicio lo que vamos a hacer es decir, ya sabemos el promedio de edades, que es 26.45 de todos los planteles. Ahora lo que vamos a sacar es el promedio de edades del plantel norte, del plantel sur, del plantel centro, etc. ¿no? Entonces, pues vamos a capturar los diferentes planteles que necesitamos encontrar las edades, el promedio de edades, y vamos a ocupar una función que se llama promedio.si. Sale promedio.si. Básicamente lo que va a hacer es sacar el promedio si se cumple esa condición. Por aquí la podemos ver. Entonces se llama promedio.si y tiene la siguiente sintaxis. Primero me pide un rango, es decir, el rango donde va a revisar el criterio. Ese es un punto muy importante. El primer rango que me pide promedio.si es en donde va a checar el criterio que yo le voy a poner. Por ejemplo, en este caso el rango tendría que ser los planteles porque es el criterio que se tiene que cumplir para que saque el promedio de edades, ¿no? Entonces el rango está en la celda en la columna H, ¿no? De H3 a H22 en este caso. Luego me pide una coma y me dice, ok, ¿cuál es tu criterio? Es decir, de ese rango, ¿qué tengo que revisar? Que diga para que yo saque el promedio. Y en este caso hay dos opciones. Una, podemos hacer referencia, que es sería la parte más automática, digamos, hacerle referencia a una celda que contenga el criterio. ¿Por qué es importante hacer referencia? Ya en algún momento vamos a hablar de los diferentes tipos de referencia, de hecho aquí vamos a tocar un tantito el tema. Porque si yo cambio ese norte por otro nombre, pues automáticamente me va a actualizar la función, ¿no? Entonces le digo norte y después viene el rango de donde voy a sacar el promedio. En este caso, pues la tabla es muy sencilla, me dice hay plantel y hay edades. Pero si yo tuviera más rangos numéricos, por ejemplo, no sé, a lo mejor ventas o ingresos en montos por plantel, también pudiera decir sácame el promedio de los ingresos por monto, ¿no? En este caso pues está muy sencillo, para efectos prácticos, pues lo que vamos a sacar es la edad de ese plantel, que en este caso estoy haciendo únicamente referencia al plantel norte. Entonces tiene y le doy enter y me dice que es 29.25, ¿sale? Ahora, acá hay un punto bien interesante. Generalmente cuando nosotros trabajamos diferentes funciones, sobre todo cuando estamos iniciando en el Excel, sabemos que si yo arrastro una función me las va a copiar en las siguientes. Y puede ser muy lógico, por ejemplo en este caso.
la parte lógica me diría, bueno, ya hice la parte del norte, ahora arrastro mis funciones, mi función que acabo de hacer y me va a sacar sur, centro, oriente y provincia. Sin embargo, aquí entra una característica que tiene que ver con referencias. Hay diferentes tipos de referencia en Excel. Una de ellas es una referencia relativa, que es la que pusimos. Cuando tú arrastras, relativamente se va arrastrando también los datos a los que hice referencia. Ahora, como yo no quiero que se mueva ni el plantel ni las edades de los rangos, le tengo que poner una referencia absoluta. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo. Lo que tengo que hacer, hay dos formas. La primera sería, como lo estoy haciendo ahí, con la tecla F4 en cualquier, no importa si es Mac, si es Windows, F4, cuando yo me posiciono en una celda y presiono F4, automáticamente detecta que esa referencia tiene que ser absoluta y le pone como prefijo a la columna un signo de pesos y como prefijo a la fila un signo de pesos. Si se dan cuenta, pone signo de pesos H, signo de pesos 3, dos puntos, signo de pesos H, signo de pesos 22. ¿Eso qué hace? Prácticamente lo que le está diciendo a la función es, esto bloquealo. No quiero que lo arrastres porque esto está haciendo referencia a pues parte fundamental de mi función promedio.si, ¿no? Una vez que hice esto, vale la pena recalcar que no le puse referencia a el J8, donde estoy, no le puse referencia absoluta, perdón, al J8, porque ahí estoy haciendo referencia al plantel, y ese sí quiero que se arrastre, quiero que después de que le ponga norte, cuando yo arrastre se vaya al plantel sur, al plantel centro, al plantel oriente y a la parte de provincia. Y eso quedaría de la siguiente manera. Pues ya le di, doble clic o arrastro y automáticamente me saca el promedio de edades por plantel, ¿no? Y aquí, pues, haciendo un poquito de análisis de datos, podemos ver que provincia tiene las edades más cortas del sistema y que norte tiene las edades más altas del sistema, ¿no? Entonces, de ahí ya podemos sacar diferentes conclusiones dependiendo para qué estemos haciendo ese tipo de análisis, pero esa sería pues la forma de usar la función promedio.si, ¿vale? Entonces, pues espero te haya gustado el video. Si te gustó, dale like, comparte el video y vamos a seguir trabajando con un área de funciones. Vamos a acabar las funciones más importantes de negocios en nuestro canal y danos seguir y recomendarnos.